Hola, en este video vamos a volver al modelo de Fisher sin riesgo y vamos a ver cómo endogenizar la tasa de interés. Era el modelo originalmente tal como lo planteamos en equilibrio parcial. Entonces, el agente maximizaba la suma descontada de utilidades, y tomaba como dado este parámetro R, que era la tasa de interés. ¿Ok? Cuando resolvimos este modelo, lo resolvimos para el caso en que R era exógeno. ¿Ok? Entonces queremos endogenizar R. ¿Ok? Vamos a mantener el supuesto de mercados perfectos. Y típicamente, ¿cómo lo hicieron en micro para determinar precios con mercados perfectos? Lo hacían igualando oferta y demanda. ¿Ok? Entonces, este programa es el programa de un agente. ¿Ok? La idea es que puede haber muchos agentes que se comportan de la misma manera. Y algunos pueden tener necesidades de endeudamiento, otros pueden tener necesidades de ahorro. La idea es que la tasa de interés se va a determinar igualando oferta con demanda. ¿Okay? En este contexto, si tenemos n agentes, me refiero a esta n, estaría igualando oferta con demanda si la suma de todos los ahorros de todos los agentes es igual a 0. Acuérdense que para la gente que ahorra, esas S son positivas, y para la gente que pide prestado, esas S son negativas. ¿Ok? Por lo tanto, cuando voy sumando todo lo positivo con todo lo negativo, esas sumas se tienen que cancelar, y tendremos que llegar al valor 0. ¿Ok? Cuando esto ocurre, diremos que la oferta de fondos es igual a la demanda. ¿Ok? Si quieren, podemos reescribir esta ecuación suponiendo, yo que sé, que hay m agentes que ahorran. Podremos decir, por ejemplo, los m primeros ahorran, y los que van de m más 1 a n están pidiendo prestado. ¿Qué tendríamos en este caso? Que la suma de todos los ahorros, de todos los fondos que se ahorran, antes dije que había m que estaban ahorrando, va a ser igual a menos la suma de todo lo que se pide prestado. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, cuando piden prestado, el SJ acá tiene que ser negativo. Con el menos se vuelve positivo. Entonces, efectivamente, estamos igualando todo lo que se está prestando con todo lo que se está pidiendo prestado. ¿Okay? Entonces, uno lo debería hacer de esta manera, si tuviésemos n agentes. Perdón. Vamos a simplificar en realidad incluso más este problema. ¿Ok? Y en lugar de tener n agentes, vamos a suponer que tenemos lo que se llama un agente representativo. ¿Ok? Entonces, piensen en este agente representativo como una especie de agente promedio. Y vamos a tener efectivamente un agente en la economía. ¿Ok? Es un poco sorprendente, pero ayuda a simplificar bastante la manera de analizar las cosas. Una simplificación es que no vamos a tener por qué manejar todos esos índices, de sumatorias, perdón, e índices que nos molestarían. ¿Okay? Ahora, es un poco curioso el supuesto agente representativo porque como tenemos un solo agente, es como si este agente se estuviese prestando a sí mismo, en cierta medida, ¿no? Él quiere prestar y quiere ahorrar. Y bueno, como si esquizofrénico, si quieren, no sé. Pero al final es
para ayudar a simplificar las cosas. Y cuando tenemos un agente representativo, esta condición que tenemos con muchísimos agentes se va a simplificar de la siguiente manera. El ahorro del agente es igual a 0. ¿Okay? Ahora, es un poco raro hablar de agente representativo, pero en el fondo lo que estamos diciendo acá es nada más que el ahorro en la economía es 0. Si uno lo ve de esta manera, no ve el supuesto como una barbaridad, en el sentido de que estamos juntando todos esos agentes que pueden ser múltiples. En cierta medida son todos iguales, es un poco el supuesto que hay por detrás. Pero cuando sumamos todos los ahorros de todos los agentes, obtenemos que el ahorro agregado es 0. ¿Okay? Entonces, el ahorro del agente representativo es 0, pero en el fondo queremos que el ahorro agregado sea 0. ¿Okay? Dicho esto, haciendo este supuesto, verán que va a ser muy fácil, digamos, relativamente más fácil, si lo puedo decir, calcular la tasa de interés de equilibrio. ¿Okay? Entonces, este supuesto S igual a 0 es equivalente al supuesto oferta igual a demanda. ¿Okay? Entonces, si queremos representar el equilibrio con tasa de interés endógena, por un lado tenemos un agente que toma la tasa de interés como da y resuelve este problema. Al resolver este problema se aplica la ecuación de Euler. ¿Okay? Pero la novedad es que la R que está en esta ecuación de Euler es endógena esta vez y la tenemos que determinar. Y para determinarla, la condición que vamos a usar es S igual a 0. ¿Okay? Entonces, estas dos ecuaciones permiten caracterizar el equilibrio de esta economía, determinando a la vez la tasa de interés en equilibrio general. ¿Okay? Podemos simplificar un poco esas dos condiciones. Volviendo al problema. Fíjense, si S es igual a 0, ¿qué implicancias vamos a tener? Bueno, voy a borrar las S, son 0. Entonces esta S se me va. Este 1 más RS se me va. Entonces una implicancia de S igual a 0, los voy a borrar como son iguales a 0, es que el consumo en el primer periodo va a ser igual al output del primer periodo y el consumo del segundo periodo va a ser igual al output del segundo periodo. ¿Okay? Ven que una implicancia de... Entonces esto es una implicancia de S igual a 0. Es como si tuviésemos un equilibrio en el mercado de los bienes. Perdón. Entonces, la parte roja acá, S igual a 0, nos dice hay equilibrio en el mercado financiero. Y ese equilibrio en el mercado financiero implica equilibrio en el mercado de los bienes. En el sentido de que los bienes que se producen se igualan con los bienes que se demandan en ambos periodos. ¿Okay? Nos recuerda un poco la ley de Walras que habrán visto en clase de micro. ¿Se acuerdan la ley de Walras que les decía, si hay n mercados, tener n-1 mercados en equilibrio implica que vamos a tener n mercados en equilibrio. Acá si quieren es como si tuviésemos dos conjuntos de mercados, el financiero y los de bienes. Si el financiero está en equilibrio, esto implica que los de bienes van a estar en equilibrio, en cierta medida. ¿Okay? De esta observación va a permitir simplificar bastante este conjunto de ecuaciones. Simplemente por reemplazar el C1 por I sub 1, C2 por I sub 2 y deshacerme de esta condición. Entonces esto lo voy borrando. Acá tengo I sub 1, acá tengo I sub 2 y voy a obtener una ecuación que me permite determinar la tasa de interés en equilibrio. ¿Okay?
En esta ecuación, la única variable endógena que tenemos es la tasa de interés R. ¿Okay? Ok, entonces esto sería la manera de endogenizar la tasa de interés. Un par de comentarios. Fíjense, todas esas relaciones que tengo acá nos recuerdan relaciones que ya vieron en otros cursos de macro. Por ejemplo, en economía cerrada habían obtenido que el PIB era igual al consumo más la inversión más el gasto del gobierno. ¿Okay? En esta economía, lo único que estamos haciendo es modelar consumidores. No hay gobierno porque no hay impuestos y no hay gasto. ¿Eh? Entonces, este término de acá es 0, este término de acá es 0, y nos encontramos con consumo igual a output, que es lo que tenemos acá en esas ecuaciones. Otra relación que habían visto seguramente era que ahorro era igual a inversión. ¿Sí? No hay inversión en esta economía, la inversión es 0. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos S igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hemos determinado de la manera como les he descrito en este modelo la tasa de interés, ¿eh? Pero hay que tomar en cuenta que hay muchas simplificaciones. En particular, el hecho de no tener empresas y de no tener gobierno es esas dos cosas y de tener economía cerrada implican que el S agregado es igual a 0. ¿No? Pero si tuviesen esos otros agentes, tendrían que ir más allá. Entonces, si tuviesen, por ejemplo, solo empresas y no gobierno, se aplicaría esta condición ahorro igual a inversión. Si tuviesen gobierno, habría que agregar el déficit fiscal. Y si tuviesen una economía abierta, habría que agregar además la balanza comercial, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces esto es el comentario que les quería hacer. ¿Okay? Bueno, excelente. Entonces hemos obtenido la condición que nos permite determinar la tasa de interés de equilibrio. Entonces en los minutos que nos quedan para este video, voy a hacer un pequeño ejemplo usando una función de utilidad que hemos usado un montón de veces. La siguiente función de utilidad. Y el objetivo va a ser entender cómo hacer una serie de estadísticas comparativas, entender cómo algunos parámetros van afectando la tasa de interés. Y vamos a recordar cómo conceptos como el suavizamiento del consumo permiten entender la determinación de la tasa de interés. Entonces, esto es la función de utilidad que habíamos usado, que implicaba la siguiente utilidad marginal del consumo. ¿Okay? Si reemplazamos esta utilidad marginal del consumo en esta condición de equilibrio, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener I sub 1 a la menos rho igual a beta por 1 más R I sub 2 a la menos rho. Podemos despejar la tasa de interés, entonces paso el I sub 2 al otro lado, obtengo I sub 2 partido por I sub 1 a la potencia rho igual a beta por 1 más R. Puedo pasar el beta al otro lado, por lo que tengo 1 más R igual a 1 partido por beta I sub 2 partido por I sub 1 a la potencia rho. Perdón. Y por fin, la tasa de interés sería nada más que 1 partido por beta I sub 2 sobre I sub 1 a la potencia rho menos 1. ¿Ok? Entonces esto sería la fórmula de la tasa de interés en este modelo. ¿Ok? Veamos unas estadísticas comparativas para entender un poco cómo se determina la tasa de interés. Por ejemplo, caso número 1, consideremos un aumento en beta. ¿Ok? Entonces, comparemos dos economías si quieren. Una economía con un beta más alto que la otra.
¿eh? ¿Cómo se van a comparar las tasas de interés entre esas dos economías? ¿Okay? ¿Cómo vamos a entender el impacto de beta sobre R? Vamos a entenderlo por digamos, vamos a recordar que R se determina igualando oferta con demanda. ¿Eh? Y lo que motiva la oferta y la demanda de fondos, ¿qué es? Es el suavizamiento del consumo, es decir, digamos, la ecuación de Euler que usamos al resolver este problema. Entonces, un aumento en beta, ven que, matemáticamente hablando, es fácil, como beta va dividiendo en la ecuación acá. Si subo beta, R debería caer. ¿Okay? Entonces, esto sería la matemática. Ahora, ¿cuál es la economía detrás? Un aumento en beta, ¿qué hace? Entonces, beta, ¿qué es? Es el factor descuento. En particular, a beta mayor, los agentes valoran más consumo futuro. ¿Ok? Te suavizan consumo, pero de repente le quieren poner más peso al consumo de mañana. Entonces, si les gusta más si le dan más peso al consumo futuro, ¿qué van a querer hacer? Transferir recursos del periodo 1 al periodo 2. Efectivamente, al transferir recursos del 1 al 2, van a poder consumir más en el 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo esto va a afectar la oferta y la demanda de fondos en el mercado financiero? Bueno, la gente está queriendo ahorrar más. ¿Ok? Es decir, que la oferta de fondos va a subir. Y como bien aprendieron en sus clases de micro, si sube la oferta, cae el precio. ¿Okay? Y es lo que nos está diciendo el punto 1 de acá. Cae la tasa de interés. Entonces, ¿cómo podemos explicar la caída en la tasa de interés a mayor beta? Bueno, porque hay un aumento en la oferta. Si sube la oferta, cae el precio. ¿Y por qué sube esta oferta? Porque simplemente la gente que está dándole más peso al consumo futuro está queriendo ahorrar más. Y eso sería la idea. ¿Okay? Es una primera estática comparativa. Segunda estática comparativa. ¿Qué pasa si invento I sub 1 sube? Ok. I sub 1 sube, ¿qué significa? Que R cae, matemáticamente hablando. Ok. El agente tiene más recursos, estamos diciendo, en el periodo 1. ¿Cómo esto afecta su demanda y su oferta de fondos? Bueno, si tiene más recursos en el periodo 1, va a querer, bueno, puede consumir más en el periodo 1, por supuesto, pero como quiere suavizar el consumo, va a querer trasladar parte de este aumento en I1 al periodo 2. Porque quiere suavizar el consumo. Y por lo tanto va a subir el ahorro, y si sube el ahorro cae la tasa de interés. De la misma manera podemos entender cómo un aumento en I sub 2 afecta al interés. Entonces vemos que debería subir la tasa de interés en una ecuación. Y acá es el razonamiento contrario. El agente anticipa mayor renta a futuro. Con esta mayor renta a futuro puede consumir más a futuro, pero no va a querer pasar todo a consumo futuro. Como suaviza el consumo, va a querer pasar parte del aumento a consumo presente. Y la manera que tiene de pasar estos recursos futuros a presente es endeudándose en el primer periodo. Es decir, que la demanda por fondos va a subir esta vez, porque la gente se quiere endeudar. Por lo tanto, debería subir el precio asociado a la demanda, es decir, que debería subir la tasa de interés. ¿Ok? Ok, entonces estas maneras de entender cómo se determina la tasa de interés nos va a ayudar un montón más adelante. Vamos a hacer un tercer caso
que es un poco más complejo, pero si han entendido los dos primeros y entienden bien el suavizamiento del consumo, va a ser fácil entender este caso. Tercer caso es un aumento en RO. ¿Se acuerdan de este RO que era? El RO, habíamos dicho que era un parámetro que... ahí estaba, ¿no? Era el de la función de utilidad, estaba acá. Este parámetro afectaba la concavidad de la función de utilidad y en particular, cuanto mayor es ρ, más quiere suavizar el consumo de la gente. La inversa de ρ es la elasticidad de sustitución intertemporal. ¿Ok? Entonces, este epsilon que teníamos era 1 partido por ρ. Entonces, a mayor ρ, más quiere suavizar el consumo de la gente y por lo tanto, menos sensible es el agente a la tasa de interés. Ok, entonces, mayor ρ significa querer suavizar más el consumo. Entonces, ¿cómo esto impacta la tasa de interés? Como ven, va a depender un poco de este ratio I sub 2 sobre I sub 1. Un aumento en ρ, según si este ratio está por encima o por debajo de 1, va a afectar de manera distinta la tasa de interés. Si I sub 1 es menor que I sub 2, es decir, este ratio es mayor que 1, en tal caso, la tasa de interés sube. Por otro lado, si I sub 1 es mayor que I sub 2, la tasa de interés debería bajar. ¿Ok? Entonces esto es el resultado matemático. Intentamos entender la economía por detrás. Partamos del primer caso. I sub 1 menor a I sub 2. ¿Ok? Entonces estábamos en una situación en que el agente tiene recursos presentes y mañana va a tener más recursos. ¿Sí? I sub 2 es mayor que I sub 1. Le gustaría suavizar el consumo, pero el suavizamiento del consumo va a ser imperfecto. Entonces le gustaría acercar lo más que pueda el consumo del primer periodo al consumo del segundo periodo. Pero esto va a ser imperfecto. Depende del beta, el R, el ρ. Pero de repente le estamos diciendo a la gente, le estamos imponiendo un ρ más alto. O más bien estamos reemplazando a la gente por un agente con un ρ más alto. Este agente quiere suavizar más el consumo que el agente anterior. ¿Ya? El agente anterior ya está en una situación en que, bueno, ambos agentes están en una situación en que I sub 2 es mayor que I sub 1. ¿Ya? Entonces, va a querer suavizar más el consumo esta vez. Esto implica que va a querer trasladar más recursos futuros al presente, porque hoy tiene menos plata. Transferir más recursos futuros al presente, esto se puede hacer endeudándose más en el periodo 1. Por lo tanto, la demanda por fondos va a subir, y si sube la demanda va a subir el precio. ¿Ok? Entonces, un poco sofisticado el razonamiento, pero como ven, es como un refinamiento de los mecanismos 1 y 2 que había ahí, ¿no? Ahora veamos la segunda fila. Estamos en una situación en que hay más plata hoy, menos plata mañana. El agente hoy le gustaría transferir parte de la plata de hoy a mañana porque quiere suavizar el consumo. Y de repente le estamos diciendo, queremos que suavices más el consumo. Entonces va a querer transferir más plata presente al futuro. Esto se puede hacer ahorrando, es decir, sube la oferta, por lo tanto cae la tasa de interés, que es el precio. ¿Okay? Entonces, en el capítulo sobre ciclo real, como en un mes o dos, un mes y medio, digamos,
veremos un modelo mucho más sofisticado, entonces tendremos infinitos periodos, tendremos capital, empresas, podremos incluir, habrá shocks, la economía puede entrar en recesión, etcétera, etcétera. Y estudiaremos cómo la tasa de interés puede responder a distintos shocks, cómo se expande, cómo se comporta una expansión, cómo se comporta una recesión, etcétera, etcétera. ¿Ok? Aunque se tratará de un modelo mucho más sofisticado, lo que estamos estudiando acá en esos mecanismos 1, 2, 3 va a ser súper útil para entender cómo se va a comportar la tasa de interés en general en aquel momento. ¿Okay? Entonces este ejercicio, aunque parezca simple en cierta medida, va a ser muy útil para entender algo mucho más complicado y al final pensar el problema del modelo complicado en un modelo de dos periodos, aunque simplifica, ayuda para clarificar mecanismos económicos. Bueno, entonces esto ha sido el capítulo sobre cómo endogenizar la tasa de interés en el modelo de Fisher. Les había comentado que el supuesto clave es el de agente representativo y que implica básicamente que el ahorro agregado es cero. Y esta condición es la condición adicional que agregamos para poder determinar la tasa de interés en equilibrio.